Bueno, estamos acá transmitiendo. Muchas gracias a todos por participar. Mi nombre es Pablo Huela, soy el director general de PIMOD, quienes estamos organizando este encuentro. Así que, nada, antes que nada, agradecerles a todos los presentes. Agradecerle especialmente a Fernando, que ahora en unos minutos lo vamos a tener con nosotros, que no solamente se prestó a charlar con todos nosotros, sino que también hay que considerar que son 10 de la noche en Madrid, así que lo estamos molestando un poco tarde en su noche. Agradecerle a las más de 500 personas que se inscribieron y que están ingresando. Obviamente el tema generó mucho interés y Fernando generó mucho interés. Agradecerle también al equipo de PIMOD, de nuestra agencia, que acá desde Uruguay, sabemos que hay mucha gente de distintos países, han ayudado a que estos eventos que hacemos sean posibles. Como agencia siempre estamos buscando aprender de los mejores, como a muchos quizás colegas que acá presentes están les pueda pasar, y es así que tuvimos hace unos meses a Carlitos Bachetti presente en este ciclo, también tuvimos a Seba Wilhelm hace un par de meses, y bueno, y ahora tenemos la suerte de tener a Fernando acá con nosotros. Y agradecerles también, por supuesto, a colegas y amigos que son parte de esta actividad y que también se han sumado. Quiero aclarar en cuanto a formato cómo va a funcionar. Todas aquellas personas que quieran hacer preguntas van a poder hacerlo por el chat, y al igual que lo estuvimos haciendo recién ahora mientras estaba la música en la introducción, vamos a ir leyendo todas las preguntas que hayan en el chat y bueno, vamos a tratar de canalizar todas a Fernando. Así que siéntanse libres de ir preguntando y bueno, yo voy a oficiar como moderador y bueno, buscando que Fernando pueda contarnos de distintos temas. Así que sin más, vamos a empezar. Fernando, si estás por ahí, por favor, te pido prender cámara y sonido. Bueno, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por ¿Cómo están? sumarte de nuevo. No, un placer. Gracias por la invitación y hola a todos. Buenas noches, buenas tardes, lo que Me, me, corresponda. me contaba Fernando que hoy ya es el tercer Zoom que haces. ¿Cómo te ha cambiado desde tu rol toda esta pandemia y digamos cómo la tecnología nos ha acercado un poco más con este tipo de videoconferencias? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Estás muy presente con este tipo de charlas? Lo que pasa es que el Zoom es mi vida desde hace un montón. Digamos, yo cuando estaba en Walter Thompson, que tenía como un cargo global, digamos, el director creativo mundial, la realidad del Zoom era mi realidad de laburo todos los días, digamos. No era el Zoom, bueno, había otros, pero bueno, con Picnic sí empezamos. En 2013 Zoom era un prototipo y lo empezamos a usar, básicamente porque corrían bien los videos, que en Skype no corrían tan bien, etc. Así que, bueno, nada, estoy bastante acostumbrado al tema de hablar despacio, dejar que la gente vaya opinando, escuchar a todos, etc. Así que Buenísimo. no hay nada muy nuevo. Quería preguntarte un poco para meternos en tema en relación al título de la charla. Cuando te contactamos la primera vez y te preguntamos de qué quisieras hablar, vos le pusiste este título de la publicidad deprimida y que quizás quien lee este título puede ver un título muy depresivo, oscuro, triste, lo cual de alguna forma y según cosas que hemos venido charlando, incluso charlas que vos has dado, cosas que has escrito, incluso últimamente un artículo tuyo que se hizo muy viral, que se llama No te mientas más publicidad, vos decías que amás a la publicidad más que nunca. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, siendo vos una persona que hace 40 años está en la industria de la publicidad, siendo que has creado 5 agencias, 2 de ellas en los últimos años, o sea que claramente pareciera ser una persona que apuesta a la publicidad, que ama la publicidad. ¿Por qué este título? O sea, ¿dónde está la parte deprimida de la publicidad? A ver, yo lo que creo es que la publicidad, vamos a ponerlo de estos términos, digamos, ¿no? Creo que la publicidad está deprimida económicamente porque primero se deprimió anímicamente. La publicidad se ha comido más de una década, diría yo, de ninguneo, de una industria que fue copada por grupos financieros que
que priorizaron cualquier cosa salvo las ideas. Yo fui testigo presencial de eso, o sea, en realidad fui protagonista de eso, no me lo contó nadie, lo viví. Creo que la publicidad primero se confundió, después con la irrupción de las nuevas tecnologías, o sea, el smartphone, las redes sociales, la big data, etc. La publicidad se sintió que si no se ponía a tiro, si no se ponía actualizada, digamos, iba a desaparecer, y se fueron. Y lamentablemente nos fuimos del otro lado. Yo pongo el ejemplo siempre, nosotros debemos ser la única industria en donde en los eventos de nuestra industria habla cualquiera salvo nosotros. Yo no quiero, siempre digo que en Cannes yo le escuché a Yoko Ono, a Marie Kondo, a Naomi Campbell, a Ben Stiller. Ayer me metí online, en el Cannes que hay online, y estaba hablando el marido de Jennifer López, que es un beisbolista, un señor muy simpático, con los ojos claros, muy lindo, pero no tiene nada que me pueda llegar a interesar para contarme. Entonces, a mí me parece muy bien que nosotros estemos abiertos a nuevas tendencias, a nuevas tecnologías, a todo, me parece perfecto, a nuevas opiniones, a sapos de otros pozos, pero yo creo que nos hemos vaciado de nosotros mismos. Y mira, vos sabés que cuando yo escribí No te mientas más publicidad, pensé que me iban a putear en 20 idiomas, no solo no me putearon, sino que además viralizó, me ha llamado y me ha escrito un montón de gente, clientes de todo tipo, diciendo, por fin alguien que dice lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que más bronca te da. Lo que más bronca, es durísimo el artículo, y lo que más bronca te da es que todo el mundo está de acuerdo. Entonces yo lo que digo es, si esto es así, ¿no llegará el momento de poner un poco, paremos un poco la pelota y tratemos de entender a qué nos dedicamos? Seguido, después de No te metas más publicidad, a mí Alex Paliete me manda un documental que se llama Makeshift, que es súper interesante. El que no vio que lo vea, supongo que ya estará, en un momento tenías que anotar, pero ahora ya supongo que estará online. Makeshift es un documental que cuenta el cambio de la publicidad en los últimos 10, 15 años, digamos. Y da por sentado que la publicidad era la interrupción. Pero esto lo da por sentado gente muy grosa. Bob Gusky, que para mí era un ídolo, me entregó el Grand Prix en el escenario de Cannes, y habla de esto como si la publicidad la única forma que pudiese tener es la interrupción. Y yo digo, perdón muchachos, a ver, dejémonos hablar boludeces. No confundamos la función con el formato. Que una marca haga hoy un TikTok y que funcione es publicidad. ¿Se entiende el punto? Entonces yo siento que nosotros nos hemos deprimido, y porque nos hemos deprimido estando en una industria de intangibles, porque lo que nosotros vendemos son intangibles, no conseguimos convencer a los que teóricamente nos tienen que primero comprar y después pagar de que valemos la pena. Entonces nos hemos convertido en una especie de commodity donde, pero ¿por qué me vas a cobrar esto si hay otros que me cobran otros? Cuando, digamos, en la industria de los autos, de los coches, vos no vas y decís, me quiero comprar esta Ferrari, pero te pago Fiat 500. Nada, me parece que da para mucho el tema, y me parece que yo creo que hasta que nosotros no nos revaloricemos, difícilmente volvamos a tener valor. Ahí te hago una pregunta, digamos, vos hablas mucho en muchas ocasiones del tema de los holdings económicos que han comprado o que están liderando el negocio en su mayoría en el mundo. También está este otro fenómeno de las consultoras, de empresas que quizás entran a la industria de la publicidad por otro lugar, que es el del asesoramiento, el de los datos, el del machine learning y demás, que también se empiezan a meter en el mundo de la publicidad. Y te pregunto, en todo ese, digamos, nuevo mundo y que empieza a tener una mezcla de cosas, ¿dónde está el valor de las ideas? Y sobre todo también, desde
en tu caso, una persona que ocupó la dirección general creativa de J. Walter Thompson a nivel mundial, preguntarte, digamos, ¿qué valor tienen las ideas? O cómo poder, se habla de esta frase, vender ideas. La otra vez Bachetti en su charla hablaba en su curso de no hablar más de venta de ideas, pero al final del día quienes trabajamos en publicidad terminamos tratando de vender una campaña, un concepto, una idea, y muchas veces con la dificultad de evaluar ese trabajo, que el mercado muchas veces lo deprime y a las propias agencias nos cuesta darle valor a las ideas que creamos. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cuál es el lugar que ocupan las ideas en el mundo actual de la publicidad? Mirá, yo te diría hoy pobre. A ver, te voy a mostrar, no sé si llegará a ver, pero yo saqué una foto hace 5 años en Cannes, a lo mejor se ve, y lo posteé, acá está. Yo no sé si alcanzará a ver, ¿no? Sí, se ve. Esto era un cartel que había en el Palais del Festival, ¿no? Y que decía, yo creo que ustedes lo pueden ver todos, Data, Tech, Ideas. Y yo puse three words in the wrong order. A ver, la idea es el principio de todo. Y yo no reniego de la data, no reniego de lo tequi en absoluto, pero, a ver, la idea es el principio de todo, porque una marca que no tiene una idea es un producto con un nombre. O sea, es así de simple. Para que exista una marca, tiene que haber un producto o un servicio que tiene una idea. Olvídate ya de las ejecuciones creativas de eso. Tiene una idea, tiene un punto de vista de la sociedad en la que actúa, dice algo que es relevante para las personas, tiene legitimidad para poder hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que a mí me vengan a decir que lo que va a diferenciar a una marca es cualquiera de las otras cosas que son súper valiosas, y me parece que todo tiene su lugar, digamos. Yo no reniego la Big Data, no reniego de la tecnología, bienvenida sea, pero el problema es que estamos poniendo demasiado dinero, demasiados recursos en eso, en marcas que no están ni muy bien definidas estratégicamente y que no tienen una idea en consecuencia. Te voy a poner un ejemplo. Martin Sorrell, que es el creador de WPP, el creador de este mundo nefasto, confieso que siempre me llevé muy bien con Martin y tengo una muy buena relación personal, pero él mismo se autodenominó hace poco en el Adweek de New York el anticristo, y yo creo que claramente es el anticristo. A él le divierte mucho esta cosa, es el anticristo. Pero Martin Sorrell es un tipo que, de alguna manera, reformuló la oferta a esta industria. Desde que con un golpe él compra a Walter Thompson, digamos, paga $500 millones, un takeover hostil, con la suerte además que no habían hecho mucho due diligence porque había sido hostil, y después de comprar Thompson en $500 millones, Martin es un tipo de suerte, lo llama uno de sus financieros y le dice: Martin, la agencia de Japón, Walter Thompson Japón, es dueña del edificio en la que está. Ah, ¿y cuánto vale el edificio? El edificio está valuado en $250 millones. O sea, automáticamente le costó la mitad. Martin se pasó diciéndole a Unilever durante más de una década, 12, 15 años, calculo yo, cada vez que Unilever le preguntaba ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos?, Martin le decía: digital, 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 inviertan en digital, inviertan en digital, inviertan en digital. Me parece perfecto, yo no reniego de lo digital, vivimos en un mundo digital, esto no se podría estar llevando a cabo si esto no fuera la realidad. Yo lo único que digo, el año pasado, después de 12 años o más que Martin recomendó a Unilever decir digital, digital, digital,
la gente de Unilever públicamente salió a decir, Aline Santos, que es como la Global CMO, digamos, que el 90% de las marcas de Unilever, no sé si dijo 80 o 90, pero es altísimo, no tenía un propósito claro. O sea, si vos no tenés un propósito claro, es como que te subes a un auto que no sabes a dónde ir y le das bola al GPS. O sea, es fantástico, pero primero definí a dónde querés ir. Entonces, la realidad es, yo no reniego de toda la tecnología moderna. Lo que parece una aberración es que hayamos renegado de las ideas, cuando las ideas son la base de todo, porque repito, un producto con un nombre es una marca si tiene una idea por detrás. Fernando, yendo un poco a tu historia y también para preguntarte algo de contexto, vos en el 97 fundaste Vega Olmos Ponce, agencia que fue en su momento, tuvo un trabajo icónico que fue todo el trabajo con Axe, que duró y se desarrolló a lo largo del tiempo. Uno podría etiquetar, digamos, todas aquellas y muchas campañas de Axe como campañas machistas. Algo de esto hablábamos antes de conectarnos. Obviamente tienen que ver con un contexto y un tiempo. ¿Cuál es tu opinión hoy en función de todo el movimiento mundial que hay en relación a igualdad de género? ¿Cuál es tu opinión de aquellas campañas e incluso también tu opinión sobre la actualidad de la publicidad en torno al tema género? A ver, yo creo que las cosas en su contexto. Primero tengo que aclarar, yo tengo una socia hoy, Anita Ríos, que creo que el mejor trabajo que hizo Axe lo hacía Anita. Anita, obviamente hoy se ríe y dice qué barbaridad, hoy nos meten a todos presos, digamos, ¿no? Yo creo que en el contexto lógico de decir cómo era la situación en la que se vivía, el mating game y el rol del chico y de la chica, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy está absolutamente perimido, pero no solo por una cuestión de género, está absolutamente perimido porque me parece que es de otro siglo directamente esa. Mirá, es muy difícil juzgar el contenido si lo juzgás fuera de un contexto. La realidad, eso me parece que es francamente un disparate. El contenido hay que juzgarlo en el contexto. Yo creo que el tema de Anita tiene una frase que a mí me encanta, me parece brillante, que para seguir con el tema del género, digamos, que ella dice que el talento le gane siempre al género. Que el talento le gane al género. A mí me parece extraordinaria porque esa frase tiene dos lecturas. Una lectura que es decir, si esa persona tiene el talento, que gane más o que gane lo mismo, independientemente del género que tenga, digamos. Y también es verdad de que la otra lectura que tiene es que tratando de equilibrar la cosa, yo entiendo que se tienda a equilibrar la cosa, muchas veces se le falta el respeto a muchas mujeres que están en la posición en la que están por talento y no porque, pongamos una mujer así equilibramos un poco las cosas, que me parece una falta de respeto horroroso, horrorosa para la gente que tiene talento. Ojalá algún día, esto ya sea un tema del pasado, digamos, absolutamente perimido, y que realmente las personas talentosas sean lo que cuenten, no importa ni el género, ni la raza, ni nada que se le parezca. O sea, al revés, esta es una industria que necesita gente muy diversa. Porque yo que he liderado equipos mundiales, a mí me gustaba poner gente de muchas regiones diferentes a trabajar juntas, porque indudablemente ellos tenían una mirada sobre el tema que estábamos trabajando que era muy diferente a la mía. Y eso me enriquecía creativamente, ¿no? O sea, un asiático a lo mejor no ve lo mismo que ve un latino en la problemática de lo que estamos hablando. Parece que nosotros somos una industria de diversidad, digamos, y eso sí es algo que deberíamos fomentar y apoyar. Fernando, volviendo un poco a tu historia,
te quiero hacer una pregunta que también se la hice a Seba Wilhelm y quiero entender tu punto de vista. Por un lado, preguntarte, bueno, vos te mudaste en un momento a Londres, después a Madrid, en Madrid todavía estás viviendo allá. ¿Qué significó para un argentino, con la idiosincrasia argentina, la cultura argentina, trabajar en creatividad desde otros mercados, viviendo en otros países, con otras culturas, e incluso también con incidencias globales? O sea, ¿qué crees vos? De alguna manera la publicidad tiene que estar, obviamente, teñida de las emociones, de las culturas. O sea, ¿qué significa ser creativo en otro mercado? ¿Qué complejidades tuvo? Eso te lo quiero preguntar por un lado. Y después creo que sería interesante, sobre todo para creativos que estén acá escuchándonos, y para todos en general, entender un poco más. A mí me da mucha curiosidad entender, digamos, en qué consistía tu día a día como director general creativo de J. Walter Thompson a nivel global. O sea, ¿qué implicaba? Digo, estabas todo el día de un avión para un lado y para el otro, tenías equipos creativos en todo el mundo. Quizás si nos pudieras contar un día normal desde aquel rol, puede ser interesante. A ver, empiezo por la primera parte. Yo creo que a mí me tocó una época, principios yo diría, yo me mudé a Londres en 2004, todavía tenía Vega Olmos Ponce, me mudé básicamente porque me mudé a un cargo de director creativo mundial para Unilever dentro de Lowe. Y yo creo no, yo creía en lo que creo en la diversidad. Y el mundo asistía a la angloamericanización, o sea, una cosa que creían que eso era global. Yo tuve una discusión muy graciosa con la CEO de Lowe Londres, porque yo le hablaba de estas cosas y me decía, nosotros acá tenemos un montón de nacionalidades distintas. Le digo, bueno, a ver, para mañana traeme la cantidad de nacionalidades de gente que tenés acá. Viene y me dice, bueno, tenemos como 12 nacionalidades distintas. Y a mí me llamó la atención, y digo, wow. Me dice, sí, y esto es textual, me dice, tenemos ingleses, tenemos escoceses, tenemos galeses, tenemos irlandeses, tenemos australianos, tenemos sudafricanos, tenemos, bueno, la verdad, a excepción de gente de India que tenía, y de algún asiático y un latinoamericano o dos que tenían, eran todos anglos, era el Commonwealth. Yo di una charla en Cannes, que lo invité a un compatriota tuyo, a Jorge Drexler, a que cierre la charla, porque yo había presenciado en el Oscar cuando él no lo habían dejado cantar su tema al otro lado del río, porque le decían que no lo conocía a nadie y que iba a perder rating. Y Jorge subió, cuando le dan el Oscar, a agradecer, y en lugar de hablar cantó su versión de su tema que había destruido banderas con Santana antes en el escenario. Y yo lo vi y me pareció tan nefasto eso, tan ignorante, que dije, yo quiero que mi charla en Cannes la cierre Jorge, le quiero dar la oportunidad de que... es más, en esa charla yo empecé hablando en inglés y en un momento dado digo, ¿por qué estoy hablando en inglés? Estaba lleno el palé. Digo, si yo me pongo a hablar ahora en español, va a ser la primera vez que en este festival va a haber una conferencia en español. Así que, ¿saben qué? El que se quiere ir, que se vaya, pues yo sigo en español. Y seguí en español, y habló todo el mundo. O sea, lo primero que... Digo, yo viví una época donde nos esnoveaban. Si vos eras... es más, tengo los artículos. Cuando yo le dije a Campaign que el mejor creativo de Londres era Juan Cabral, me dice, ¿Juan who? O Juan, porque viste que no pueden pronunciar la J, Juan who, digo, Juan Cabral es un creativo, bla, bla, bla. Esto fue meses antes de que Juan hiciera Sonny Balls, el gorila de Cadbury, etcétera, etcétera. O sea, yo lo sentía desde ayudarlos a que no fueran ignorantes, digamos, ¿no? Creo que los que no somos de países centrales, digamos, tenemos un grado de cultura más amplio porque venimos de la periferia, y eso es válido para los asiáticos, para los latinos, para los africanos, etc. Y mucho del mundo es muy anglocéntrico, digamos, ¿no? No te olvides que la mitad de la publicidad del mundo se hace en los Estados Unidos, la mitad. O sea, es la mitad de todo lo que se invierte en publicidad del mundo se hace solo en Estados Unidos.
con respecto a un día en la vida de Walter Thompson, mira, te lo voy a contar antes. Cuando yo llego a Londres, hablaba inglés, pero bueno, pero fue con Lowe, no fue con Walter Thompson, fue con Lowe y vienen y me dicen, bueno, mirá, los directores creativos te tienen que contar una campaña. Entonces vinieron a mi oficina y empezaron a hablar, me empezaron a contar, y uno era de Escocia y el otro era de Gales. Y yo te juro que no les entendí menos del 5% de lo que me contaron. Entonces yo dije, yo no puedo ahora decir, mirá, flaco, no te entendí nada, porque se supone que yo tenía un rol que tenía que hablar inglés perfecto. Y entonces les dije, miren, lo global es visual, y lo que ustedes me contaron no es muy visual. Así que vamos a hacer una cosa, yo les dejo mi oficina, porque ahora me tengo que ir, mentira, no me tenía que ir a ningún lado, me fui a la agencia porque les dejé la oficina, y les doy 2 horas para que me cuenten estas ideas dibujadas en la pared. Hagan croquis, fotos, pongan lo que quieran, pero acá tenemos que hacer una campaña global y lo global es visual. A las 2 horas volví, estaba todo explicado en la pared, lo entendí perfecto, digamos, ¿no? A partir de ahí yo fui muy propulsor de que la gente se expresara, más allá de que hable bien o mal inglés. Me parece que es una industria donde ha habido mucho personaje subido al pony simplemente porque hablaban bien inglés, digamos, ¿no? En cualquiera de los mercados. El día a día en Walter Thompson era una locura, era imposible. Vos pensás que Australia amanece a la hora que amanece y California se va a dormir a la hora que... Entonces, en realidad, me llevó un tiempo entender que en realidad mi trabajo era tener muy buenos directores creativos en cada una de las regiones de peso, digamos, ¿no? Esto fue antes que descubrí que en realidad mi trabajo era contar puntos del Festival de Cannes y por eso renuncié y me fui, digamos. Buenísimo, bueno, siguiendo un poco con otros temas, te llevo al lado más de las marcas y hablar del propósito de las marcas. Leía en una nota una frase que vos dijiste, que dice, las marcas no crecen porque no saben a quién le hablan, y hablabas algo que me resultó muy interesante, que hacías notar que prácticamente ningún brief hace mención a los mayores de 50 años, o sea, como que todos los briefs, todas las marcas terminan apuntándole prácticamente siempre a la misma gente. Entonces, te pregunto un poco de esto, ¿no? O sea, ¿qué pensás vos respecto, y lo decías en cuanto a la CMO global de Unilever, en relación a las marcas? ¿Qué tan hoy en día tienen claro cuáles son sus propósitos y qué rol juega en un mundo quizás cada vez más reflexivo, donde la gente se cuestiona mucho más las cosas que antes? O quizás no, me interesa tu opinión. ¿Qué está pasando con el propósito de las marcas y cómo las agencias están ayudando o no a que ese propósito salga a la luz? A ver, las marcas en realidad no están funcionando. Si vos ves las métricas y vos ves la data con la que hoy contamos, el estudio de Havas Media, Meaningful Brands, que lo viene haciendo Havas Media todos los años, digamos, dice que a las personas nos importaría nada que desaparecieran el 76% de las marcas hoy, que no son relevantes en nuestra vida, digamos, ¿no? Hay muchas marcas que en realidad existen porque pudieron ser fabricadas y no había ninguna necesidad de que existieran, ¿no? Y si vos cruzás esto con el dato de que el 76% de los nuevos productos fracasa, esto es un estudio de Nielsen, fracasa en el primer año de vida, vos decís, qué mal lo hacemos, qué mal lo hacemos. O sea, en realidad estamos trabajando muy mal. Yo creo que estamos trabajando muy mal por muchas razones, pero digo, la primera es porque las marcas no están bien definidas estratégicamente. Las marcas no entendieron que hoy vos las radiografías con esto que tenés en tu bolsillo, digamos,
cuestión de segundos. Entonces, no pueden salir a decir cualquier cosa, porque la realidad es como que vos vas a chequear muy rápidamente si lo que están diciendo, están proclamando es en realidad lo que están haciendo. Entonces, lo primero que diría es que hay que hacer otro tipo de trabajo estratégico, digamos, que hoy se dio en llamar propósito, es la razón por la que una marca existe. Yo siempre digo, a ver, ¿esta marca tiene potencial de ser o no? A lo mejor no tiene potencial de ser. Y a lo mejor está ahí porque se fabrica y porque se puede fabricar, pero no tiene un mercado claro. Segundo, si la marca está claramente definida, yo diría que esto quiere decir que tiene una razón de ser que puede ser relevante para un grupo de personas, que a mí ese grupo de personas me lo definan con variables duras, no me dice nada. Abro un paréntesis, los invito a que vean una película de animación australiana que se llama Mary and Max, y que es la historia de amistad profunda, maravillosa, no se la pierdan, Max and Mary, o Mary and Max, no me acuerdo, entre una niñita de 10 años que vive en una ciudad de Australia y un jubilado polaco que vive en Brooklyn, que se empiezan a cartear. Es maravillosa porque son dos almas solitarias y jamás he visto a dos seres humanos más parecidos. Y uno, fíjense, uno es una niñita de 10 años que vive en Australia y el otro es un polaco jubilado que vive en Brooklyn. Les recomiendo la película y digo, las personas somos personas. A mí que la gente me diga nivel socioeconómico, edad, etcétera, etcétera, no me dice nada de las personas. Y ahí abro un paréntesis, si vos tenés más de 40 años, no existís para las marcas, porque en los briefs ya nadie nombra, ahora empezó a cambiar, pero nadie nombraba a los mayores de 40 años. Y yo te digo que más de la mitad del consumo en los Estados Unidos está hecho por mayores de 50 años, más de la mitad del consumo. Los mayores de 50 años tienen el 70% del dinero en los Estados Unidos. Y solo le venden corega, cruceros y torneos de golf. O sea, hasta si lo ves en términos de variables duras, el trabajo es pésimo, digamos, ¿no? Lo otro que se tiene que mejorar mucho es que una marca tenga una idea. Tenga un punto de vista, se moje con respecto al mundo en el que vive, que aproveche que muchos de los touch points, de los puntos de contacto hoy son gratis y que experimente y pruebe límites. Vivimos la era de la controversia, hay que aprender a hacer marketing en la controversia. Las marcas no tienen ni idea de cómo aprovechar la controversia. Y además que en el hacer, no es como antes, de donde vos decías, yo hago una peli y la van a pautar y se van a gastar millones de dólares en pautarla, me tiene que salir bárbaro. Hoy hay una realidad que vos podés ir probando, hay que hacer más contenido, hay que hacerlo más rápido, tiene que estar más accesible, hay que probar más. Y eso te va a dar la oportunidad de ir practicando y experimentando. Un propósito no es una frase que se pinta en un edificio corporativo, un propósito es un comportamiento de una marca, que la marca tiene que ejercer todos los días para realmente rendirle honor al propósito. Y lo tiene que poner en contacto con las personas a quienes les habla, que estén categorizadas por sus intereses, yo diría, no por variables duras. Lo que nuclea a estas personas es el amor a la naturaleza, por eso Patagonia tiene como propósito salvar el planeta Tierra, digamos, hace todo el sentido del mundo que una marca que hace ropa para estar en contacto con la naturaleza tenga ese propósito. Una marca fundada por Yvon Chouinard, que no es un funcionario, es un tipo que ha vivido en contacto con la naturaleza toda su vida, digamos, ¿no? Me parece que tenemos que revisar un montón de cosas, y lo podemos hacer bien, y podemos utilizar toda la tecnología y toda la data, pero estamos haciendo todo, yo digo que estamos haciendo todo mal. O sea, la verdad es que vos lo ves de afuera casi y te vas a decir, parecemos unos tarados. Con la autoestima por el piso, mezclamos todos los contenidos e invitamos a gente que nos hable de cosas que pueden ser mucho más cool, pero yo, francamente, a mí dudo de que el marido de Jennifer López me enseñe a ser mejor publicitario.
No sé, me la agarré hoy porque lo vi allá. Recién lo dejaste al pasar y justo acá uno de los espectadores nos lo preguntaba. El tema de los premios, digo, mucho se habla y muchas veces podríamos asumir que los anunciantes consideran y revisan los premios que tienen las agencias también para elegir las agencias. Entonces te voy a hacer una pregunta doble. Por un lado, ¿cuál es tu opinión de los premios que uno ya podría intuir? Y por el otro lado, también te he escuchado hablar de muchas veces los malos procesos que hacen los anunciantes para elegir su agencia y digamos todo este sistema de hacer un pitch. Tenés una visión creo que bastante clara del tema, me gustaría que la compartas. O sea, tu opinión Empiezo de por los eso. premios. Dale. Empiezo por, si me, me parece, digamos, empezar por el tema de los pitch. O sea, francamente, yo soy un tipo que, la verdad, me importa muchísimo los procesos, estudio muchas horas por día, soy un apasionado de la comunicación y de la publicidad, me gusta muchísimo la eficiencia, manejo mucha data, o sea, yo no toco de oído lo que pasa en esta industria, y a mí me parece de un nivel de ineficiencia el pitch como proceso para elegir una agencia que me llama la atención que siga existiendo. Y me llama la atención que nadie lo haya salido a decir, más allá de decir, bueno, cobrémoslos a los pitch. No, yo te subo la apuesta, yo te digo, un anunciante que hace un pitch es un tipo que no tiene ni puta idea qué es lo que tiene que hacer para elegir una agencia. Básicamente porque cuando vos tenés que elegir una agencia, lo primero que tenés que hacer es ver cuál es la publicidad o la comunicación, en cualquiera de sus formatos, la comunicación comercial que más te ha llamado la atención en el último mes, digamos. Toma el periodo de tiempo que quieras. Esto es método puro, método casi científico, te diría, ¿no? Entonces, yo pondría a todo mi equipo de marketing a decir, bueno, a ver, tráiganme para dentro de 2 días cosas que les hayan gustado. Busquen, trabajen cosas que les haya gustado. Entonces, tu equipo de marketing te trae con un montón de cosas, a mí me gustó esto, a mí me gustó esto, a mí me gustó esto, a mí me gustó esto. Vale todo, vale todo. Una vez que haces un filtro de eso, decís, bueno, ¿quién hizo este trabajo? Porque este es el trabajo que le gustó al equipo de marketing mío. ¿Quién lo hizo? Y vas a encontrarte con que a lo mejor eso lo hizo un grupo determinado de compañías, que a lo mejor no son un montón, son un grupo bastante manejable. Las irás filtrando, harás una primera reunión, ¿no? Un test de empatía, un test de química, digamos, un chemistry check, si querés. Ahí les contás, les haces firmar un NDA, un coso de confidencialidad, Non-Disclosure Agreement. Entonces les contás lo que pasa, lo que te pasa, lo que le pasa a tu marca, lo que le pasa a tu compañía, los escuchás, qué harían ellos, etcétera, etcétera. Y vos todo esto, en un periodo no máximo de 2 semanas, vas a saber con quién querés trabajar. Y no haces un pitch como si fueras un ignorante, porque los pitch los hacen los ignorantes, para elegir una idea, una campaña que te juro que nunca es la campaña que sale. O sea, usan eso para en realidad tratar de conocer cómo funciona la gente con la cual les gustaría trabajar. Más allá de que me parece lo que quieras, me parece altamente ineficiente. Y hoy, si querés que tu marca crezca, tenés que aprender a ser eficiente. Afortunadamente, hay muchos clientes que de esto ya se han dado cuenta y ya no confían más en los pitch. Pero creo que hay que, me parece perfecto que se elijan procesos o sistemas para elegir una agencia. El pitch no sirve, no es eficiente. El tema de la pregunta de los premios tiene que ver con una cosa que yo pensé siempre, ¿no? Los premios son las vitaminas de los creativos. Digo en general, no solo el creativo publicitario, de un anunciante que se sabe creativo y se sabe audaz y tiene ganas de hacer cosas diferentes, me parece sano y me parece que está bueno
Y me parece que motiva y que tiene que ver con es como tomar vitaminas. Ahora, vitaminas en cantidades exageradas es doping. Y lo que nosotros estamos viendo hoy es otra cosa. Lo que nosotros estamos viendo es, creo que la publicidad está trabajando muy mal, la realidad lo cree todo el mundo, no lo creo yo solo, lo cree todo el mundo, y nunca se entregó tantos premios. Cannes entrega 26, 27, 25 Grand Prix por año. Yo te aseguro que a las 2 semanas le preguntás a la gente, estamos hablando de Grand Prix, le preguntás a la gente que te nombre más de 5 y te nombran 5, 6, 7 y después no avanzan, porque no tienen ni idea. Le hemos dado un Grand Prix de Cannes al hecho de que vos te puedas pedir una pizza en Domino's mandando un emoji. Eso fue Grand Prix de Cannes. Me da vergüenza ajena que haya un jurado que haya elegido eso como Grand Prix de Cannes. Porque además es un disparate. Porque yo que aquel entonces pasaba muchísimo tiempo en Estados Unidos, dije, ¿cómo es esto? Yo le mando un emoji a Domino's Pizza, pero ¿cómo sabe qué gusto de pizza quiero, etcétera? Bueno, entonces me entré, averigüé, bueno, tenías que llenar un montón de cosas, qué tipo de pizzas te gustaban, y que yo, para después que ellos pudieran detectar con el emoji que vos le mandabas qué tipo de pizza quería. Una pavada mayúscula. O sea, la realidad es, no nos equivoquemos, o sea, todos sabemos cómo se juega este juego fue un arqueo financiero de los grupos, a mí me exigía WPP tantos puntos que Thomson le sumara tantos puntos. Me lo exigió un año, no le di ni bola, no fue fantástico, porque Thomson era muy buena agencia, sobre todo en Latinoamérica, en el 2011, la red más premiada de Latinoamérica. En el 2012 me lo volvieron a exigir, y yo esa noche en Cannes dije, yo no me dediqué a esto por esto, y dije, me tengo que ir de acá. Acá no respetan las ideas, no respetan el trabajo creativo, lo que están viendo es cómo pueden sacar una ventaja de tipo financiero, que nos obliguen a contar los premios. Tengo un gran respeto por los avisos, la publicidad que se hace famosa y realmente impacta en la cultura de una sociedad. Cada vez menos respeto por los premios. Creo que cada vez representan menos. Conozco creativos que no han hecho que no han tenido una idea que impacte en la sociedad nunca y han ganado millones de premios. Sabemos cómo se juega el juego este. No seamos tontos. Te hago una pregunta que hace también acá una persona. ¿Cuál es la primera pregunta que le haces a un cliente? ¿No? Y mientras tomas agua, pienso en esto que hablabas recién del propósito y de que quizás muchas marcas llegan a su agencia sin tener esta claridad y la agencia empieza a trabajar sin esa claridad y quizás va hacia un camino incorrecto y es tan quizás responsable la agencia como el cliente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la primera pregunta que le haces a un cliente, a un nuevo cliente? A ver, yo diría, me gusta pasar más tiempo con el problema que con la solución. Me gusta entender qué le pasa a esa compañía o qué le pasa a esa marca, por qué no crece, qué está pasando que haga que no crezca, etcétera, etcétera. Porque muchas veces nos pasamos esto bastante por alto y en realidad vamos directo a una visión que el cliente tiene de sí mismo. Es muy difícil tener visiones de uno mismo porque uno está muy cerca de uno mismo. O sea, en realidad está bueno confrontarlos, digamos, ¿no? Yo tengo muy claro que a mí los clientes me pagan para decirles lo que pienso y no lo que ellos quieren oír, digamos, porque si no les estaría robando el dinero. Me tengo que convencer mucho de que la marca vale la pena. No puedo trabajar con una marca en la que no creo, no podría nunca trabajar con una marca en la que no creo. Y nada, y me gusta escucharlos. Y después probarlos, decirles, confrontarlos, challengearlos, ver cómo resisten las miradas ácidas, etc. La verdad que me parece apasionante esto, ¿no? Yo creo que hay marcas que tienen potencial, hay marcas que no tienen ningún potencial, hay marcas que vos decís,
casi no tienen ninguna razón de existir, digamos, pero hay muchas marcas que sí tienen potencial, pero que están mal organizadas para vivir el mundo de hoy, ¿no? A lo mejor sí servían para la narrativa anterior, la interrupción, etcétera, etcétera, pero para el mundo de hoy, donde vos tenés que generar... nuestro trabajo antes, en siglo pasado, era construir megáfonos, ¿no? Amplificar cosas, digamos. Nuestro trabajo hoy es construir imanes, es que la marca tenga imanes que hagan que la gente la busque, que se interese por lo que cuenta, etc. Es totalmente al revés. Un megáfono funciona expansivamente, un imán atrae, o sea, no sé en física esto cómo se llamará, pero funciona exactamente al revés. Y sobre todo les digo que me hablen de la gente que quieren que los elija. Pasó mucho tiempo con eso, con Anita siempre decimos las personas, las personas, las personas. Nosotros somos especialistas en personas. No somos especialistas ni en marketing, ni en distribución, ni en modelo de negocio, ni nada. Yo creo que eso podemos opinar, pero por experiencia, pero no somos especialistas. ¿En qué somos especialistas? En personas. En cómo llegamos a tocar a una persona para que te preste atención y Te se siente pregunto, atraída. recién hablabas del mundo actual y también acá una persona preguntaba, y era algo que tenía anotado para preguntarte, en relación al momento actual. ¿Cuál es tu opinión de toda la publicidad que hemos visto en todo el mundo en relación al coronavirus? Y tomo esta pregunta que está relacionada y me parece muy buena, ¿cuándo saldrá de la depresión? Digamos, ¿qué opinás de lo que ha sucedido a nivel publicitario en estos 3 meses o más, dependiendo del país? ¿Y qué proyectás hacia adelante? ¿Cuándo vamos a ver una publicidad un poco más alegre? Bueno, yo creo que pasó lo que pasa siempre, todas las marcas salieron a decir lo mismo. Hay por ahí circulando, no sé en dónde, búsquenlo, pero como un editado de diferentes marcas que hacen como el mismo mensaje, el tono fue exactamente el mismo en todos, en la mayoría de los mensajes. No me pareció nada muy diferente a lo que suele suceder. Las marcas se mimetizan. Cuando lo que tienen que hacer es destacarse, para destacarse tenés que estar dispuesto a destacarte. Y a las marcas les encanta mimetizarse en el momento actual. Terminan haciendo todo lo mismo, es muy difícil. Yo podría nombrar, digamos, de lo que viene España, me gustó mucho lo que hizo Van Quinter, lo hizo Leandro Raposo, digamos, una canción que hablaba del dinero y lo que era el dinero, que creo que se destacó. Ahí tenés el ejemplo de vuelta, que es casi lo más básico de todo, que es un comercial de televisión, aunque yo lo vi en otras plataformas, digamos. Pero la verdad que creo que reaccionamos siempre de la misma manera, como haciendo más de lo mismo. Eso con respecto a lo que pasó. El tema es, esto se acaba, acá se acabó, y acá y en Italia que se acabó, o en Europa, digamos, pero acá en Italia todo el mundo se preguntaba por qué España y por qué Italia con tantos altos índices de contagiados, ¿no? Y vos lo ves hoy, que ya se acabó el estado de alarma, que la gente salió a la calle, y vos ves que hubo 200.000 personas en Nápoles, en la plaza, abrazándose y festejando que el Nápoles le ganó la Copa de Italia a la Juve, y vos decís, porque somos así, porque somos gregarios, porque nos gusta tocarnos, nos abrazamos, nos hablamos a los gritos con los amigos, etc. Entonces, la realidad es bastante probable de que haya rebrotes, de que tengamos que poner un poco de sentido común en lo que hacemos, pero a mí me gusta mucho Bill Maher, ¿no? El americano el del talk show, tiene una cosa que es, estamos luchando contra microbios. O sea, me parece muy difícil que los microbios no se metan en nuestra vida, digamos, ¿no? Véanlo, búsquenlo, está en las redes esto que habla Bill Maher de los microbios. Nada, yo creo que tenemos que tener paciencia. No creo que vayamos a cambiar mucho, vamos a seguir siendo bastante parecidos a lo que éramos. Creo que
la hecatombe económica nos va a cambiar. Se van a perder muchos empleos, se van a perder muchas pymes, se van a perder muchos emprendimientos nuevos, etc. Eso sí nos va a hacer cambiar, pero después, digamos, las personas somos como somos, digamos, podremos ir progresando. No pasó tanto tiempo tampoco. Y además, viste, aunque haya pasado tanto tiempo, yo estoy tratando de estudiar y entender qué fue lo que pasó en lo que fue la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Es súper interesante el análisis, ¿no? Lo que fue la posguerra de la Primera Guerra Mundial y la diferencia con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que fue tal vez la más cruenta de toda la historia, ¿no? 70% de los muertos de la Primera Guerra Mundial no murieron en acciones de combate, sino murieron por infecciones. Y después de todo esto, de esta carnicería que esta película 1917 muestra tan bien, digamos, el mundo se vino a pique. Uno diría, bueno, la realidad, esto los debería haber servido y no, y después vinieron las hiperinflaciones, los procesos de quiebre, el martes negro de Wall Street y la caída, etcétera, dio lugar a al fascismo, al nazismo, un horror. El mundo post-guerra mundial fue un horror. El mundo post-segunda guerra mundial fue la base del mundo moderno, lo que permitió que la mujer pudiera salir a trabajar por el desarrollo de los electrodomésticos, bueno, etcétera, etcétera. Y quiero tratar de, porque no pasa porque suframos, porque sufrir se sufrió lo mismo en los dos periodos. ¿Qué pasó en el segundo que evolucionamos? Porque si no, esto va a pasar y vamos a seguir igual. Y es lo que nosotros deberíamos tratar de aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer distinto? Ayer hablaba con alguien que me puntualizaba, una persona muy inteligente, que me puntualizaba, es la revancha del plástico, decía, ¿no? Lo importante que ha sido el plástico en esta etapa de pandemia y lo denostado que estaba. Como si el plástico tuviera la culpa de que la gente sea estúpida y lo tire al mar, digamos, ¿no? O la Ciudad de Buenos Aires prohibió las bolsas de plástico en los supermercados. Y yo diría que debería prohibir a la gente, no a las bolsas de plástico. En realidad es muy interesante lo que está pasando, pero es un horror las consecuencias que está teniendo en la vida de las personas. Eso es a mí lo que sí me preocupa y mucho. Fernando, para terminar, porque bueno, se está cumpliendo una hora y también son las 11 de la noche allá en Madrid y no queremos que se te haga muy tarde, preguntarte un poco en qué estás ahora. Digamos, también han cambiado un poco tus proyectos estos últimos años. Quizás contanos un poco a qué te estás dedicando ahora. Nada, es difícil de decir. Yo soy, digamos, un curioso. Me encanta la agencia que tenemos con Anita. Me parece que Anita tiene todo para liderar la publicidad latinoamericana en la próxima década. Estoy honrado de ser su socio y me encantaría poder ayudarlo a que lo haga, independientemente de que sea mujer, digamos, ¿no? Me parece que, como dice ella, que el talento le gane al género. Me alegra, además, que sea mujer, pero en ese orden. Me encanta el tipo de agencia que tenemos, me encantan los chicos que trabajan con nosotros, el talento que tienen, las ganas que tienen de hacer cosas. Me da un poco de pena que la publicidad hoy en la Argentina pague tan poco. Me parece que deberíamos hacer algo al respecto. Que el dinero vaya a la gente que aporta talento, que aporta para mi marca, digamos, ¿no? No entiendo todavía por qué hay tanto cliente trabajando con tanto holding financiero. La verdad que me cuesta mucho entenderlo. Te diría que hasta me enfurece. Pero bueno, como estoy un poco más grande, trato de
de tomármelo con un poco más de distancia. Y después me gusta entender en momentos de cambio qué es aquello que permanece. Eso es algo que supongo que todos sabrán quién fue Bill Bernbach. Bill Bernbach fue el padre de la creatividad moderna, frases maravillosas. Pero una de las que a mí me parece que viene a cuento de esto es cuando todos hablan de cambio, busca aquello que permanece. Y yo creo que sí hay cosas que permanecen. Mientras exista el comercio, va a existir la publicidad en el formato que sea. Es una actividad extraordinaria que te permite conectar con las personas, te pide conectar con las personas, te pide mucho de vos, y está dividida en tres cosas. Puede ser una técnica y quedarse ahí, porque manejás algunos chirimbolitos y entonces la publicidad es una técnica más o menos eficiente, pero ahí van todos, ahí están todas las marcas en la publicidad como técnica. Puede ser una ciencia, y entonces con mejor data y con más cerebro y más materia gris se pueden desarrollar cosas, etcétera, etcétera. Ahí llegan menos, pero también es un mundo bastante concurrido porque no te pide lo más difícil, que es la capacidad de empatizar con las personas. Y cuando una marca consigue empatizar con la gente, crea publicidad que es un arte. Y revalorizar la mano artística en la publicidad es algo que nos debemos obligar a hacer. Porque yo conozco millones de imágenes de mujeres sonriendo, pero hay solo una Gioconda. Y cuando es así de perfecta, vos tenés esta sala del Louvre repleta de gente que le quiere sacar fotos a un cuadrito que es pequeñito, porque en realidad es pequeñito la Gioconda, y algo tiene. Y eso solo lo logra el arte. Yo creo que la publicidad es un arte. No es una técnica únicamente, no es una ciencia, es un arte. Y hay gente que lo hace maravillosamente bien del lado del cliente y del lado de las agencias, y esas son las personas que se tienen que conocer, y se tienen que conquistar, y se tienen que desear, y tienen que poder trabajar juntas. Y yo creo que eso es lo que nos debemos. Yo le pido a la publicidad que si quiere ser en el futuro, vuelva a ser. Que tenga nostalgia de futuro. Y que tenga esta cosa muy fuerte de autoestima. Porque vos vendés cosas que todavía no existen. Y si no sos capaz de entusiasmar, no van a pasar. Y para que pasen, vas a tener que entusiasmar, y no vas a entusiasmar si estás deprimido. No vas a entusiasmar. Fernando, bueno, ha sido la verdad que muy inspirador, un privilegio haberte tenido. Te agradezco de nuevo por haber aceptado la invitación. Agradecerle también a todas las personas que estuvieron acá presentes, pedirle disculpas a las que no pudimos levantar su consulta, pero bueno, queríamos que fuera concreto y la verdad que nada, muchísimas gracias, que tengas unas buenas noches en Madrid y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.